Muy buenas noches, mi nombre es Camilo Zapata. En la noche de hoy me encuentro con la compañera Natalia Cardona y les vamos a hablar sobre el consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes y cómo esta situación los afecta a nivel familiar. Buenas noches, Natalia. Buenas noches. Bueno, el consumo de sustancias psicoactivas viene de tiempos inmemoriales en todas las épocas y las culturas. Ha sido utilizado como fármaco para desinhibir comportamientos y también ha sido utilizado con fines medicinales no comprobados y entre otras utilidades que le dan a esto. Pero el problema de hoy por hoy es que se ha convertido en una problemática social y sanitaria que se ve muy afectada mayormente la población juvenil. Ok, nosotros en la actualidad los estudios que tenemos uno realizado por el doctor Teller Mosquera, data del año 2006, donde nos habla sobre el abuso, sobre el consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Esto a nivel de los jóvenes los afecta tanto a nivel académico como a nivel de convivencia en sociedad. A nivel académico porque los jóvenes pierden el interés por asistir a sus clases, y a nivel de convivencia porque son personas que se vuelven muy intolerantes, son personas que se tornan agresivas y tienen comportamientos que no se adaptan a la sociedad, ¿cierto? La adquisición hoy en día de ese tipo de sustancias es muy fácil, se consigue en las esquinas, se consigue con sus compañeros, entonces vemos que a nivel social nos viene afectando tanto a aquellos que la consumen como a todas las personas que comparten en su entorno familiar. Para muchas de las familias es un tema muy doloroso porque estas personas tienen que tener un tratamiento psicológico, un tratamiento de desintoxicación. Estas personas tienen que acudir a centros de rehabilitación donde son aislados totalmente de la sociedad. Son personas que empiezan con unos tratamientos que al principio son muy aislantes, motivo por el cual muchas de las personas que acuden a ese tipo de tratamientos no se rehabilitan o tienen una rehabilitación muy lenta. Y como nos comentaban de pronto en algunas de las entrevistas que hemos tenido, el proceso no se trata tanto de aislarnos como personas, sino de tener un trabajo más social, un trabajo más de convivencia con compañeros, donde podamos expresar cuáles son las situaciones que se nos están presentando y cómo podemos asimilar cada una de estas situaciones. Tenemos también que mayormente las personas que consumen sustancias psicoactivas empiezan con unas dosis mínimas. Estas dosis las hacen tratando de buscar un placer o una sensación que les produce inicialmente este tipo de sustancias. A medida que va pasando el tiempo, estas personas, estos adictos, empiezan a consumir este tipo de sustancias y las mezclan con licor. Esto lo hacen también para sentir de pronto un poco más de duración sobre el efecto que tienen este tipo de sustancias. Entonces vemos que a medida que va aumentando la dosis, la persona va teniendo un nivel digámoslo así, de éxtasis mucho más elevado y por eso tienden a consumir un poco más de estas sustancias, ¿cierto? Así empezamos a identificar que los jóvenes actualmente se ven atrapados por digámoslo así, como por esta moda que actualmente se viene presentando a nivel social, ¿cierto? Sí, también. Algo pues como muy relevante en algunos datos, en Colombia hay gran ambigüedad sobre este tema, ya que en lo referente a la magnitud de esta problemática. De esta problemática. Bueno, de pronto, como para que concluyamos en esta introducción, podemos dar unas recomendaciones para que todas las familias tengan muy en cuenta al momento de pronto creer que en su familia se encuentra una persona que esté consumiendo algún tipo de sustancia, ¿cierto? Una de las señales que podemos dar como recomendación es que los jóvenes llegan con sus ojos rojos a la casa, que pierden el apetito, que manejan una mala higiene, que dejan de asistir a las clases, que se vuelven muy intolerantes, que llegan con residuos de sustancias como hierba en sus pantalones o en su bolso o en sus camisas. Entonces todas estas señales nos dicen de pronto que hay
alguna de nuestros familiares está consumiendo algún tipo de sustancias, sea a nivel social con sus compañeros en la calle, o muchas veces se presenta que lo consumen a nivel de hogar, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, también como recomendación les queremos decir que estas personas deben ser apoyadas dentro del núcleo familiar, no las podemos aislar, a estas personas no les podemos dar la espalda, ellos necesitan de toda nuestra confianza, de todo nuestro apoyo, y esperamos que estas recomendaciones, que esta información que les traemos les sirva para que a nivel de sociedad cambiemos también, pongamos nuestro granito de arena para que este día de flagelo no se siga presentando. Les agradecemos por el tiempo, esperamos que esta introducción y las entrevistas y las conclusiones que tenemos de este programa nos aporten como sociedad, que nos ayuden a crecer. Bueno, Natalia, muchísimas gracias. Bueno, que estén bien, feliz noche. Buenas noches, mi nombre es Oscar Andrés Suárez. El día de hoy les estaremos hablando sobre un tema muy importante, que es el consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes y cómo afecta esto en el entorno familiar. Para el día de hoy contamos con la presencia de mi compañero Andrés Izaza, Jenny Muñoz, y también contamos con la participación de una persona que nos va a estar hablando sobre el tema. Su nombre es Carlos. Carlos, bienvenido. Muy buenas noches, Oscar, muchas gracias. En la noche de hoy vengo a contar un poco acerca de mi experiencia con las sustancias psicoactivas, ¿cierto? Yo tengo 24 años, he sido consumidor aproximadamente 12 de esos 24 años y he vivido una serie de procesos para poder superar mi dependencia, de los cuales vengo a relatarles en esta noche y estoy dispuesto a responder todo lo que sea necesario para resolver sus incógnitas. Carlos, ya nos dices a qué edad más o menos empezaste a consumir dichas sustancias, pero ¿en qué momento empiezas a percibir que el abuso de sustancias es un problema para tu vida? Bueno, mi consumo de sustancias empieza más o menos a los 12 años, ¿cierto? Empecé con la marihuana, con el tabaco, a tomar algo de alcohol, pero más o menos a los 14 años conozco el perico, empiezo a conocer drogas más duras, ¿cierto? Drogas que tienen un efecto sobre la mente y sobre el cuerpo mucho más contundente. Y más o menos a los 16, 17 años ya empiezo a notar que las drogas afectaban de forma contundente mis relaciones familiares, mis relaciones interpersonales ya en cuanto a lo social, empieza a afectarme a nivel escolar porque todavía era un joven en el colegio y comportamentalmente, ¿cierto? Bueno, Carlos, cuéntanos qué te llevó a tomar dicha decisión. Bueno, hay muchos factores que influencian de forma muy contundente el abuso de sustancias, ¿cierto? El contexto social, la presión del medio, ¿cierto? El crecer en un lugar en conflicto, en un lugar en que se empieza a propagar el abuso de sustancias, que los mismos entes que generan la guerra y que generan conflicto son los distribuidores, entonces se empieza a generar una presión, hay un montón de problemas en cuanto a lo familiar, entonces son un montón de circunstancias que empiezan a desarrollarse en el transcurso de la vida y acrecentado por el solo hecho de conocer por ocio o por diversión, no es como que en un momento, o sea, no es como que en el momento que se empezó a consumir se hiciera porque hubieran una serie de problemas, ¿cierto? Fue más algo recreativo, algo de diversión, de parche, pero ya después
todos esos factores del contexto empiezan a incidir y empiezan a generar esa serie de problemáticas. Bueno, Carlos, pues muchas gracias también por estar pues hoy compartiendo toda la experiencia. Te pregunto algo, ¿encontraste satisfacción o solución a esos problemas en el momento de ingresar en este mundo de las drogas? Bueno, como se lo exponía hace un momento a Jenny, al momento de empezar en el mundo de las drogas es una cosa muy maravillosa, ¿cierto? Las drogas expanden la mente, generan sensaciones de placer en el cuerpo que no se alcanzan mediante muchos otros medios, pero el problema es que el contexto social, el contexto familiar, la marginación propia del solo hecho de consumir drogas empiezan a agravar esa condición, ¿cierto? Entonces, eso que era tan maravilloso en un punto de inicio, cuando ya uno se ve metido en el consumo, cuando ya el consumo se vuelve una cosa rutinaria, diaria, cuando ya uno empieza a consumir para intentar escapar de los problemas, realmente las drogas en lo único que se convierten es en una prisión, ¿cierto? Y te drogas para olvidar un problema y drogado te ganaste otros 2 o 3 problemas y se vuelve una cadena y un ciclo que hasta que no pares de drogarte no va a parar. Carlos, cuéntanos qué reacción tuvo tu familia al conocer esta situación. Sabemos que estabas pasando por una situación difícil, pero contame, ¿fuiste criticado, rechazado o encontraste el apoyo que es necesario? Esa es quizás la situación más compleja en cuanto a las sustancias, o en mi caso fue la situación más compleja porque no hubo rechazo en ningún momento, ¿cierto? No hubo rechazo o nunca mi familia llegó a echarme de la casa por el hecho de consumir sustancias, pero hay una decepción muy grande, ¿cierto? Una decepción, un miedo, una angustia, y saber que uno es el foco que genera ese conflicto en ese momento en el seno del hogar, es algo que es un peso muy grande para la adicto, ¿cierto? Fuera de eso, aunque quizás no hubo rechazo, muchas veces la familia no tiene las herramientas necesarias para afrontar junto a un adicto sus problemas, ¿cierto? Y es que realmente la conducta de un adicto es algo muy severo, algo muy drástico y muy complejo para que sin ayuda de especialistas se pueda manejar. Además que es algo que para la familia produce vergüenza. Entonces la familia intenta que esa información no se vaya a filtrar del seno del hogar y por ese mismo hecho quizás se cometen muchos errores y el adicto se siente más marginado, aunque la familia esté intentando ayudarlo. Bueno, cuéntanos qué tipo de procesos hicieron para lograr que tú te recuperaras en cuanto al consumo de sustancias. Bueno, recuperarse de un abuso y más de un abuso crónico como el que yo llegué a vivir es algo muy complejo, ¿cierto? Primero yo intenté muchas veces salir por mi cuenta, pero bajo mi percepción es algo que es casi imposible, ¿cierto? Sin apoyo, sin ayuda, sin el acompañamiento necesario de una persona que sufre un caso de cronicidad con abuso de sustancias, es muy improbable que lo supere. Yo viví un proceso ambulatorio de rehabilitación cuando tenía 17 años, en el que iba a terapeutas, iba a toxicólogo, tomaba medicación. Logré estar limpio durante un periodo con este proceso, pero ya después
volvió, otra recaída. Igual en ese proceso hubieron muchas cosas que no alcancé a comprender sobre mi adicción, ¿cierto? Y ya después, cuando tenía 22 años, vino un proceso de rehabilitación interno durante un periodo de 8 meses, en el que ya fue un trabajo mucho más completo, un trabajo de entender de dónde viene la adicción, cuáles son las raíces de la dependencia, de entender que la adicción es algo biológico, pero que también es algo muy ligado a lo emocional, a que hay un montón de cosas que curar y sanar para poder vivir un proceso de rehabilitación exitoso. Y ya como tal, al final comprendí que ser adicto es un proceso de toda la vida, ¿cierto? Uno como adicto toda su vida va a estar recuperándose, y cada día debe levantarse recordando que es adicto y que las sustancias son algo que no puede controlar, algo que no es capaz de manejar y que debe evitar por todos los medios, ¿cierto? Listo, Carlos, bueno, a partir de tus experiencias pues en el abuso de las sustancias psicoactivas, ¿cómo podrías definir la problemática actual de estas drogas? Bueno, yo considero las sustancias psicoactivas uno de los problemas de salud pública más grande que afronta el mundo, ¿cierto? El uso y el abuso de sustancias se han incrementado en los años y cada vez se vuelve una cuestión más crítica, más vertiginosa, porque genera delincuencia, porque genera muerte, porque genera familias que se fracturan, que se dividen, porque genera mucho dolor. Las drogas generan mucho dolor, y eso solo lo entiende uno cuando está en el mundo de las drogas, ¿cierto? Las demás personas pueden ver como agentes externos a un drogadicto y juzgar y establecer un montón de prejuicios, pero la existencia de un adicto solo la entiende él, porque es que ser esclavo, ¿cierto? Es estar dominado no solo por una sustancia, sino por un montón de dinámicas políticas, sociales. Yo soy artista visual, y realizo mi trabajo a partir de esto. Tanto mi obra plástica como mi producción de dibujo y pintura está muy relacionada a esto, y me interesa mucho poder realizar un trabajo social, ¿cierto?, en el que el arte permita construir tejido social para que el adicto entienda que hay otras formas de canalizar sus emociones, que entienda que el único escape que hay para lo cruda que puede ser la realidad. Hablemos de la particularidad de un país como Colombia, tan violento, tan desigual, con tan pocas oportunidades. Entonces a mí me interesa, mediante lo que hago y mediante lo que ha sido mi experiencia en las sustancias y mis procesos de recuperación, mostrarle a los adictos, mostrarle a las familias que hay otras rutas, que hay otras salidas, y que a pesar de que en las drogas se vive una existencia tan dolorosa, se pueden encontrar otros caminos, ¿cierto? Y a pesar de que se puedan perder muchos años de vida en las sustancias, toda persona tiene una segunda oportunidad, así haya cometido demasiados errores, siempre va a poder encontrar otros medios y va a encontrar, pues si tiene derecho a una vida fuera de este mundo tan duro, como son las sustancias psicoactivas. Listo, Carlos, no, de igual manera agradecerte pues el espacio, compartir pues, tus experiencias, que por lo que vemos siempre fueron muy graves, y pues pienso yo como que supiste afrontarlas, y muy bueno pues por el proyecto que estás haciendo, porque ahí le demuestras a los jóvenes, a los que queremos llegar, que hay otras formas, como lo decís, de canalizar las emociones,
o que se buscan pues de pronto con las drogas, suplantar esas emociones. Vemos que hay otras formas y bacano lo que estás haciendo y vemos que hay otras formas más como de canalizar eso, como lo decía. Bueno, agradecerte pues que el espacio y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a ustedes por la Estás muy bien. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juan Fernando Álvarez. El día de hoy les vamos a hablar sobre el tema del consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes y sus consecuencias en el hogar. Para ese tema nos acompaña hoy la doctora Gladys Betancourt, que nos va a hablar sobre este tema. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Para este tema les vamos a contar con la colaboración de mi compañera Leisa Castillo y de Amari Rojas. Doctora, vamos con la primera pregunta. ¿Qué son las sustancias psicoactivas? Bueno, muchas gracias por haberme invitado y un tema tan interesante para hablar hoy en nuestra sociedad. Las sustancias psicoactivas son sustancias que, hablemos del término primero de farmacodependencia. Cuando hablamos de farmacodependencia estamos hablando que son sustancias que introducidas en el organismo nos producen unos cambios, unas alteraciones en nuestro sistema nervioso central, o sea, en nuestro cerebro. Entonces, cuando hablamos de sustancias psicoactivas es que activan directamente el ritmo de nuestro sistema nervioso central. Desde ahí que las sustancias o pueden ser depresoras, estimulantes o alucinógenas. ¿Y cuáles son las causas o factores de riesgos que llevan a los jóvenes al consumo de estas sustancias psicoactivas? Bueno, es muy importante decir que cuando una persona llega al consumo de sustancias psicoactivas no encontramos una sola causa, es multicausal. Entonces encontramos factores de riesgo. Primero, ¿qué es un factor de riesgo? Es una circunstancia o un evento que hace que una persona llegue al consumo de sustancias. Entonces hay factores de riesgo a nivel individual, o sea, a nivel de la persona. Hay otros factores de riesgo que son a nivel familiar, otros a nivel escolar, o sea, el contexto en el que se desenvuelve el joven, y otros a nivel social. A nivel individual podemos encontrar algunas falencias como puede ser la depresión, baja autoestima, inseguridad, timidez, dependencia. A nivel familiar también encontramos algunas causas como puede ser violencia intrafamiliar, maltrato, las normas o el tipo de autoridad que se ejerce al interior de los diferentes hogares son autoridades difusas, entonces encontramos muchos. O de pronto el amor o el acompañamiento que se tiene también con los jóvenes es una de las principales también causas a nivel familiar. A nivel escolar encontramos que la presión de grupo, el consumismo, esta sociedad de consumo cada día absorbe a los jóvenes, entonces encontramos que hay múltiples causas que son las que llevan a los jóvenes al consumo de sustancias, no podemos decir que son solo. Bueno, doctora, ¿y cómo es la tolerancia en estas sustancias? Bueno, tenemos que hablar que para que pueda existir una dependencia, el organismo de las personas no es igual. Entonces, para que se desarrolle una dependencia, bien sea a nivel físico o a nivel psicológico en una persona, primero se desarrolla lo que llamamos tolerancia. La tolerancia es el hábito. Es el hábito que se va ejerciendo en la persona, o sea, cuando la persona se va habituando, se va acostumbrando. Les voy a poner un ejemplo. Como cuando una persona no está acostumbrada a beber y se toma una cerveza. Entonces, si no está acostumbrada, de inmediato la persona se siente como prenda, pues como prendidita, uy, me emborraché. Pero si la persona ya va habituando su organismo, tanto su organismo como su cerebro, entonces empieza, se toma una, ya no le hace pues, como el efecto que de pronto le hizo al inicio. Entonces el organismo va aguantando. Entonces hay mucha gente que dice, yo soy tan guapo, tan guapa, vea, me tomo una garrafa de aguardiente, una botella y no me hace ni cosquillas. Ese es el típico ejemplo de la tolerancia que hace la sustancia en el organismo de la persona, cuando la persona se va acostumbrando y cada día el organismo le va pidiendo más y más, no solo de esa sustancia, sino que puede pasar a otras sustancias. Doctora, entonces estaba hablando de la dependencia física y psicológica. ¿Qué es esa dependencia? Bueno, cuando hablemos primero antes de la dependencia física y psicológica de lo que es vicio y enfermedad. En la mayoría de los jóvenes, ellos creen que consumir, o las personas creen que consumir drogas es un vicio. Vicio es algo que yo tomo y lo dejo cuando yo quiero. Pero resulta que cuando ya el organismo ha desarrollado una tolerancia, empieza, de acuerdo al grupo en el que se encuentre la sustancia, o sea, la droga que yo consumo, entonces pues, hay unas drogas que me generan más dependencia psicológica.
que la dependencia psíquica es el deseo repetitivo de querer tener la sustancia y al no tenerla me da ansiedad, me da desespero, me da como un malestar, y eso lo vamos a ver más adelante con algunas sustancias. Y en la dependencia física es cuando mi organismo se habitúa a la sustancia y cuando no la tiene, entonces me da sudoración, me da temblor, me da taquicardia. Tal es el caso de las sustancias que son depresoras. Las sustancias que son depresoras, o sea, que deprimen, apagan mi cerebro, me producen mucha dependencia física. Y las sustancias que son estimulantes me producen mucha dependencia psicológica. Ejemplo, la cocaína produce dependencia psíquica, el licor produce dependencia física. Luego vemos entonces más los comportamientos de las personas. Bueno, eso le iba a preguntar, que cuáles eran los efectos pues, secundarios y cuáles serían las vías de administración de la droga. Depende de la sustancia, entonces hay unas drogas que por ejemplo son fumadas, como es el caso de la marihuana, como es el caso también de pronto de otras no son fumadas sino que las consumen, pero ahí hay que tener mucho cuidado. En el caso de la marihuana está en el grupo de las sustancias que son alucinógenas, o sea, las drogas tienen una clasificación: depresoras, estimulantes y alucinógenas. Depresoras me deprimen mi cerebro, o sea que me lo apagan. Estimulantes que me aceleran el ritmo de mi sistema nervioso central. Alucinógenas me pierden de tiempo y espacio. Entonces, por ejemplo, las sustancias que son alucinógenas está la marihuana. Entonces, la vía de administración puede ser fumada, o muchas personas utilizan torta de marihuana, consumo de marihuana, sancocho, pues muchísimas cosas así. Tenemos los hongos. Los hongos son sustancias que son alucinógenas y también, por ejemplo, son comestibles. Tenemos el yagé, hay muchas personas que utilizan rituales o que un té. Y hay otras vías que son las inhaladas, como es el caso del perico o la cocaína, que se utiliza por la nariz, o sea, la inhalan, ¿sí? O la aspiran. Y otras que son inyectadas, como es el caso de la heroína, como es el caso de otras sustancias. Bueno, doctora, y hablando de todo esto, ¿cuáles serían los efectos secundarios? Vean, ahí hay que tener en cuenta cada organismo. Todos los organismos no son iguales. Es como cuando vamos al médico y el médico nos dice qué enfermedades han sufrido ustedes en su familia. Entonces uno dice, mi familia hipertensos, hay diabéticos. La droga también se apodera de cada individuo o puede llegar a secundarizar a una persona de acuerdo a sus antecedentes que puede tener. Entonces nosotros, por ejemplo, heredamos hasta la quinta generación. Entonces, por ejemplo, si en mi familia no hay consumo, mi papá y mi mamá, pero mi abuelo, un tío, yo puedo tener mayor predisposición genética o puedo tener enfermedades de base. ¿Qué son las enfermedades de base? Cuando hay antecedentes de consumo de la sustancia y al yo consumir una sustancia puedo disparar esa enfermedad, entonces puedo tener mayor predisposición. Entonces ahí podemos hablar de que una persona cuando consumió una sustancia se pudo haber secundarizado por X o Y sustancia o impregnado mayor o menor frecuencia con la sustancia. Doctora, ¿qué es el síndrome de abstinencia? El síndrome de abstinencia es cuando estamos tan acostumbrados a la sustancia y cuando ya mi organismo no lo tiene, mi organismo se desespera. Entonces ahí se muestran muy claramente los síntomas tanto físicos como psicológicos. Por ejemplo, en el caso del licor, un guayabo es una intoxicación aguda. Entonces en el guayabo tú puedes ver un síndrome perfecto de abstinencia. ¿Cómo es un guayabo? A ver, si ustedes han tenido de pronto la experiencia o algo, lo han visto, pueden ver que un guayabo da sudoración, da temblor, da taquicardia. Algunos dicen, uy, estoy muy deprimido. Primero, porque el licor deprime. Segundo, porque las sustancias que deprimen el cerebro producen mucha dependencia psicológica, ¿cierto? Entonces el síndrome de abstinencia es cuando tu organismo te dice, ven, dame de lo que me estabas dando, porque está habituado, entonces le da sudoración, le da temblor, le da mal genio, le da taquicardia. Y ahí hay que tener en cuenta una cosa, un síndrome de abstinencia, una persona se puede morir con un síndrome de abstinencia, tal es el caso del licor, o de pronto un síndrome de abstinencia por heroína o por morfina, depende del grupo a la que pertenezca. También hay una clasificación de peligrosidad de la droga. Eso le iba a preguntar, que ¿cuál de esas drogas es como la más peligrosa? Pues eso varía también, como reitero, lo del organismo, pero sí tenemos unos niveles de sustancias
sustancias, primero pensábamos que era la heroína y la morfina, porque son sustancias que deprimen el cerebro, son altamente adictivas, con 1 o 2 dosis tu organismo puede desarrollar inmediatamente la dependencia, pero hoy en día tenemos drogas mucho más potentes. Por ejemplo, tenemos en el grupo de las estimulantes las metanfetaminas. Las metanfetaminas son las mamás de las anfetaminas. Entonces, por ejemplo, hay jóvenes que consumen éxtasis, entonces pensábamos que el éxtasis era una sustancia muy fuerte, pero ahora hay otras sustancias mucho más fuertes como son las metanfetaminas, que son peligrosísimas, y hoy en día se corre otros riesgos, que es el policonsumo. ¿Qué es el policonsumo? Cuando la persona no consume una sustancia, sino que llega a consumir varias drogas. Entonces, por ejemplo, consume licor, que es depresor, consume cocaína, que es un estimulante, metanfetaminas, que es un estimulante del cerebro. De esa persona no solamente va a tener la dependencia física, sino también la dependencia psicológica va a estar así, y aparte de eso va a disparar enfermedades duales o trastornos, y más complicación puede tener la persona. Doctora, y una última pregunta. ¿Cómo podemos sospechar en nuestra casa, en nuestro hogar, el uso de esas drogas, de esas sustancias? En los jóvenes. Los jóvenes. Mira, esto es muy importante porque la mayoría de los padres de familia son muy reacios a decir mi hijo consume, porque casi siempre los padres dicen es que mi hijo me lo daña, porque yo meto las manos en el fuego por mi hijo. Yo difiero mucho de eso y les digo mucho a los padres, no metamos las manos en el fuego por los hijos, así los queramos mucho, porque es que eso nos hace ser ciegos y nos hace no ver la realidad de lo que está pasando en un contexto social, en un contexto escolar, porque los hijos en la casa son unos, en el colegio son otros, en la calle son otros, y uno como padre de familia, tú conoces cómo es tu hijo. Si de bebé nosotros identificamos que el niño a través del llanto nos dice tengo hambre, tengo sueño, tengo sed, y empezamos a identificar, como si en la medida que nuestro hijo va creciendo, cómo no vamos a identificar comportamientos que de pronto vemos raros, ejemplo, que está durmiendo más de lo normal, o tiene anemia o algo le pasa, que llega con los ojos rojos, entonces o tiene una conjuntivitis o está consumiendo marihuana, o que la pupila se le dilató, que tiene el ojo más grande, entonces, o que está muy agresivo. Son muchos síntomas que llegamos a encontrar, entonces que eso nos hace para identificar. Entonces lo primero que tienen que hacer los padres de familia es dejar el miedo, consultar, mirar donde un especialista y empezar a mirar, porque mucha gente cree que es que no es que me le están haciendo cosas, y es mirar de una forma más asertiva para poder tener un tratamiento. Doctora, muchísimas gracias. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Bueno. Bueno, buenas noches, mi nombre es Juliana Granda. Hoy tenemos como invitada a la señora Aidaleza, me acompaña Caterine Granda. Y vamos a, la señora Aidaleza nos va a colaborar en el tema pues de la entrevista para tener conocimiento pues sobre el consumo de sustancias psicoactivas dentro del hogar. Bueno, doña Aidaleza, como la primera pregunta le tenemos, dentro de su entorno familiar, ¿qué cree usted que influyó para que su hijo consumiera drogas? Buenas noches, no, en mi núcleo familiar no, más que todo se dio fue en las amistades de mi hijo. ¿En qué momento descubrió usted que su hijo consume sustancias psicoactivas y qué reacción tiene usted cuando se entera? En el momento que subía yo para la institución normal superior, me encontré la sorpresa que mi hijo estaba con sus amistades fumando. Lo único que yo hice fue mirarlo y me dio susto. ¿Cómo vive su familia el proceso cuando se dan cuenta de que él tiene pues el problema del consumo de sustancias? Se lo comenté a mis hijas, aunque había una menor de edad, pero ella lo entendió, ellas me vieron preocupada y yo les comenté, muchachas, Arley está consumiendo eso. Yo sí le dije a mi hijo, hijo, ¿por qué lo haces? Si nunca me has visto a mí coger un cigarrillo, nunca me has visto beber. Él me dijo, mami, mis amistades. Luego la mayor, Ana Milena, sí me dijo, mamá, que a pesar de Arley haber cogido ese vicio, y ella sí le afectó mucho, tanto que se sentía penosa con sus compañeras, pero al último yo la escogí y le dije, mi amor, hay que superar esto y hay que apoyarlo, no a que siga, sino dándole buen consejo.
¿En algún momento ustedes tuvieron un apoyo psicológico de alguien, una entidad, alguna persona que les brindara información de cómo sobrellevar las cosas? Te digo, chica, una cosa, nunca lo tuve porque él estuvo mayor tiempo fue en Bogotá. Entonces él venía, en los momentos que venía, era ya iniciado de Bogotá, por eso yo nunca pedí apoyo aquí a la institución, ni al hospital, a ninguna persona que me orientara o que nos diera un apoyo familiar, nunca. ¿Usted permitió que su hijo en algún momento llegara a consumir sustancias dentro de su casa? No, él respetó mucho y en caso de que no hubiera respetado, pues yo le hubiera dicho, Arley, esto aquí no lo haga delante de la niña, ni nada. Pero a pesar de que él lo consumía muy respetuosamente, él lo hacía fuera de mi casa, fuera de mis niñas, donde las niñas no lo vieran. Él se hacía pues con sus amistades retirado del hogar. Él tuvo mucho respeto ante eso. ¿Cree usted que la situación se pudo prevenir de alguna manera? Creo que sí, si hubiera estado en los momentos conmigo. Creo que sí, él lo pudo haber superado si hubiera estado al lado mío. Pero como les dije antes, él la mayor parte del tiempo la pasaba era en Bogotá, 7 años vivió en Bogotá. O sea que todo el tiempo usted nunca... No, yo él, los días que él venía, por ejemplo, cuando venía de Bogotá, 2 y 3 días y ya. Se regresaba. Se regresaba. Bueno, doña Idaleza, como para hacerla un poquito corta, que no se nos haga, ¿qué recomendaría usted a alguna familia que pase por la misma situación? Les recomiendo, yo sé que es algo muy difícil y los muchachos no lo van a entender porque las jovencitas y los jóvenes yo sé que están cogiendo este vicio a muy temprana edad, pero ¿qué les recomiendo a una familia? No se avergüencen, denle apoyo a su hijo, nunca lo dejen a un lado, nunca lo critiquen, nunca lo señalen, denle el mejor apoyo, busquen solución en otra persona que ustedes vean que son capaces de salir adelante. Esto ya es muy común, pero antes de que las cosas se alarguen, un apoyo familiar, mejor dicho, el núcleo familiar es lo más importante para un joven o una jovencita que esté en sus drogas, el amor primordial de sus padres y sus hermanos, no a criticar, no a señalar, sino antes a que salga adelante de ese problema. Bueno, doña Idaleza, muchas gracias por colaborarnos. A usted, Juliana, Kate y al compañero aquí, muchísimas gracias, a la orden. Ojalá que esto que estamos diciendo ahora sí lo acojan los padres de familia, los jóvenes, que no escuchemos y lo olvidemos, que no sea porque, ay, es mi amiga, es mi amigo, no. Pongámoslo en práctica, que esto se va subiendo más y se va alcanzando más cuando veamos nuestros hijos ya caídos en la droga, como dice el dicho, en la leche derramada, no lo lloremos. Aprendamos desde ya y muchísimas gracias a ustedes y para una próxima oportunidad a la otra. Bueno, muchas gracias, doña Idaleza. No me gusta mucho decirlo porque es que es una historia muy triste. Yo estoy escribiendo un libro, ¿cierto? Entonces, yo acabo de salir de la cárcel. Estuve esa última vez 18 meses en la cárcel de Quito porque nos cogieron entrando a Colón, Panamá con una droga. Antes de pasar íbamos para Colón, Panamá, antes de pasar a aguas internacionales, nos cogieron, nos llevaron a Villa Solano y a Villa Solano para Quito. Y todo eso fueron cosas creadas por mí para poder conseguir con qué consumir, porque ya mi papá me cerró las puertas en los negocios, porque lo iba a quebrar, porque le hice perder la reputación a nivel comercial, porque yo estaba acostumbrado a vivir muy cómodo, entonces a mí ya no me servían en ese tiempo 5.000 pesos en el bolsillo, sino que yo un viernes a esta hora tenía que tener 1 millón o 2 millones de pesos para meterme a una gallera y salir el domingo sin un peso de allá.
o tenerme que decir, venga Miguel, hágame un favor, es que no lo puedo permitir más aquí porque es que me está molestando la clientela, ¿cierto? Pero en parte, pues ese sexo suyo fue por culpa, Sí. ¿se puede decir que culpa de ellos? Sí, mucha parte, digámoslo, yo no los culpo, pero sí. Ahora, es decir, yo no los culpo, ¿por qué? Porque es que cuando conocieron una alternativa me lo ofrecieron. El asunto es que ellos no conocían una alternativa. Entonces, yo llegué a mi casa el 18 de mayo de 1996 y me dijeron no más aquí. Mi mamá llorando en la sala, mi papá en la puerta y la maleta con la ropa, lo poco que tenía ya en la puerta de la casa. Entonces yo le dije, papá, mira, vos sabes de dónde vengo, déjame 2 días, yo me voy para donde vos decís, listo. Pero déjame descansar, hombre, no, señor. Pues ya, aquí nomás. Y ya, bueno, me fui para donde una tía Belén. Y la tía, hasta luego, don Jaime. La tía me dijo, no señor, degenerado, sinvergüenza, descarado, vas a quebrar a Miguel, vas a enterrar a ese par de viejos. Aquí nomás, y no busques a ningún familiar, que ya todos estamos apoyando a tu papá, descarado. Y ella, tía, vení pues, de un día para otro. Yo te prometo que llego, descanso, como bien, me organizo, y mañana nos vamos para allá, para esa fundación que dijo mi papá. Me dijo, un día, yo te traigo la policía para que te saque. Y sí, la tía me dejó entrar un día y al otro día me fui para allá. Esa vez fue que hizo su proceso de rehabilitación. Sí, 21 de mayo y el único. Se ingresó y el único. Y terminó ahí y el proceso. único. Sí. Entonces por ahí, un año después de yo estar en el proceso, como esa institución hacía 2 meses la habían abierto, yo ya era un líder allá. Y me empezaron a delegar muchas responsabilidades. Entonces, por ahí al año o a los 13 meses me dijeron mi papá y mi mamá, bendito sea el Señor. Nosotros, ¿por qué no conocimos esto antes? ¿Por qué 22 años después, Miguel Ángel, por favor? Entonces, mire que a eso voy. Si ellos hubieran conocido antes la alternativa, también hubieran optado por colocarme en la calle rápido. O sea, uno para esto, a una familia, le sugiere. Mire, la alternativa puede ser esta. Y más cuando la persona no ha sido de la calle, es de doble filo. Porque hay personas que le han colocado esa condición y más bien se quedan en la calle. Pero en muchas ocasiones ha funcionado, ¿cierto? Y entonces ya yo me quedé y en la institución terminé el proceso. Antes de terminar el proceso se abrió una oficina en Bogotá de esa institución de la que soy egresado y yo me quedé en ese hogar con 120 usuarios porque yo me iba a volver para la mayorista. Yo me desenvuelvo muy bien en todo lo que tiene que ver legumbre, verdura, frutas, todo eso. Nosotros trabajamos mucho por mayor, viajes, camiones, de todo, más con yuca. Y entonces me iba a volver para allá y el director me dijo, no, venga, yo no entiendo, ¿usted quiere seguir bien, quiere seguir parado? Sí, señor. Y me dijo, entonces, ¿por qué se va a ir a donde nos ha dicho que se hizo daño usted todo el tiempo? No. Entonces llegamos de la ceremonia del Teatro Metropolitano, pues de egresados, y como a las 2 de la mañana, y me dijo, hermano, mire, aquí tiene las llaves del hogar. Usted sabrá si es ese grupo solo, pero usted es el líder de ese grupo. No le estoy queriendo decir que me responda por ahí grupo. Si usted quiere puede salir detrás de mí. Usted sabrá. ¿Y cómo? Y empezamos como lo que yo le comentaba a usted pues al inicio, antes de que llegaran las muchachas. Me interesaría saber, desde su conocimiento, ¿qué me puede decir de la reglamentación que hay en Colombia sobre las sustancias psicoactivas, sobre la droga? ¿Qué de pronto, o qué conoce usted que dice el gobierno, o qué ley tiene con referente a eso, con referente al consumo, con referente a las sustancias como tal? ¿Las clasifican, no las clasifican? ¿Nos puedes orientar con respecto a eso? Bueno, mire, hay algo que se llama regulación del daño. Sí. Es que no me gusta mucho hablar del gobierno, hombre. A ver, cuando hablan de regulación del daño, se entiende que es tratar de disminuir el consumo de las personas, ¿cierto? Por medio, no, a ver, es dar a entender
que se va a disminuir el daño mediante la disminución del consumo de sustancias. ¿Listo? Pero la disminución del consumo de sustancias no es tal. ¿Cuál es la disminución de...? Ahora, cuando vamos a hablar ya que la despenalización de la dosis mínima, no, de la dosis personal, ¿sí o no? Sí. O sea, eso dispara más el consumo. Actualmente, ¿conoce cuánto es la dosis mínima? De marihuana al día, escuché decir que son 5 gramos. 5 gramos. Marihuana. Listo. Ahora, he escuchado decir, listo, ¿cuánto daño se hace a una persona con 5 gramos de marihuana? Listo. Si lo último que escuché por parte de unos científicos de la Universidad Nacional de Bogotá, investigadores a la vez, ¿cierto? De esta cuestión de farmacodependencia y adiciones, es que hay 3 referencias de marihuana tipo cripa que trae 850 componentes químicos. En un momento estamos haciendo un trabajo para un video que nos pidieron del estudio que estamos realizando, y el tema es sobre las sustancias psicoactivas en el hogar, o sea, en los jóvenes en el hogar. Entonces queríamos ver cómo la iglesia participa con estos jóvenes tóxico-dependientes y ustedes cómo le colaboran. Entonces tenemos como unas preguntitas que hacerle para mirar usted en qué nos puede colaborar. Perfecto, con mucho gusto. Mi nombre es Wilson Darío Suárez, soy el párroco de esta parroquia San Lorenzo de Yolombó. Y este tema es muy fundamental porque tanto la iglesia como la sociedad está muy inquieta por esa problemática de la farmacodependencia. Entonces tenemos, ¿cómo la iglesia acompaña a los jóvenes con problemas de adicción? Bueno, la iglesia siempre hace lo posible por tener un acercamiento a todas las personas y con mayor razón a los jóvenes, porque la iglesia siempre quiere es lo que es la parte integral del ser humano, no solamente la parte espiritual, sino que toca al ser humano desde la parte humana, porque lo que hay que salvar es todo el ser humano. Y por eso entonces la iglesia, ante las problemáticas que surgen en el mundo de hoy, en este caso de la farmacodependencia, que tanto mal está haciendo a los jóvenes y que lo está llevando por caminos que los llevan a su propia destrucción, la iglesia se ha preocupado. Y por eso no solamente en mi parroquia ya tenemos un centro para orientar y ayudar a los farmacodependientes en su progreso para salir adelante de su dependencia, sino que también a nivel general algunas comunidades religiosas tienen también centros como centros de rehabilitación y de salud mental. En nuestra parroquia entonces tenemos ese centro, un centro de vida para los jóvenes farmacodependientes, porque es un tema que hay que tocar desde una problemática que hay que salirle al paso a los jóvenes, en este caso farmacodependientes. Listo, padre. Igual sabemos que más que todo que un joven sea farmacodependiente viene desde las familias, o sea, el apoyo que tengan en las familias o que la familia no le preste un poco de atención. Entonces, ¿qué tipo de familia favorece el consumo de las drogas? Bueno, las causas fundamentales de las drogas son, para caer a la droga son muchas las causas, pero la mayoría de las causas salen desde la familia. Entonces, ¿cómo la familia o qué tipo de familia, me preguntas, qué tipo de familia favorece a la farmacodependencia, a que los jóvenes lleguen a la drogadicción, en fin? Pues precisamente lo que son las familias donde carecen de amor y donde carecen de valores.
aquellos padres que no se preocupan por sus hijos y aquellos padres que también dan mal ejemplo, porque muchas veces ellos también, muchos de ellos son farmacodependientes. Eso favorece, es un cultivo apropiado para que los jóvenes caigan fácilmente en la droga. Pero son muchas las causas por las cuales los jóvenes llegan a la droga, porque a veces la principal es la falta de valores en los hogares y el descuido de los padres con sus hijos. Bueno, padre, nos estabas contando que actualmente existe un centro acá en el municipio que fue pues creado por la parroquia para ayudar a estos jóvenes que están pues en ese problema de la drogadicción. Entonces nos gustaría saber más o menos cómo se conformó el centro, cuántos jóvenes han atendido, cómo es el proceso allá en el centro. Bueno, el centro fue una preocupación tanto del municipio como de la parroquia, pero que desafortunadamente en ese proceso de cómo lograr traer un centro de salud mental, que es la preocupación más grande, es la salud mental, cómo lograr traer un centro de salud mental, pues lógicamente con el municipio se hicieron un poco ¿qué dijera yo? Se hablaron con algunos centros, en fin, y el mismo municipio se iba a encargar de ayudarnos a traer un centro. La parroquia iba a colocar el lugar, la casa adecuada que la tiene para el centro. Desafortunadamente el municipio no logró contactar ningún centro. Por fortuna yo tenía, como vengo de Barbosa, allá había 3 o 4 centros de rehabilitación, me contacté con ellos y por medio de ellos entonces vinieron acá, porque la parroquia tenía la logística, el lugar apropiado para ese centro, que es el centro de rehabilitación o de vida que tenemos precisamente en la casa pastoral. Eso ha sido incipiente porque no hemos tenido la ayuda que necesitaríamos de parte del municipio ni de ninguna entidad, desafortunadamente. Estamos trabajando con las uñas, pero ya ¿con qué se inició? Se inició con un operador, se inició con un director y con otro de los que están ayudando. Son 3 los operadores y los que están ayudando en esta parte. Hemos iniciado con cerca de 4 o 5 jóvenes que han querido resocializarse, que han querido volver que se han dejado ayudar para dejar lo que es la drogadicción. Agradecimientos. Bueno, padre, muchas gracias por su colaboración, nos fue de mucha ayuda. Bueno, con mucho cariño, espero que esta entrevista les ayude de algo y que sepan, ojalá a través de esta entrevista, que aquí en Yolombó nos preocupamos desde la iglesia, nos preocupamos por la juventud y por esa problemática tan seria de la drogadicción, y que tienen un centro, un lugar apropiado para que les sirva a los jóvenes para salir adelante de esta problemática. El día de hoy nos encontramos reunidos algunos compañeros aprendices de la tecnología de gestión administrativa con el fin de debatir sobre el tema de consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes y cómo influyen en el hogar. Tenemos algunas preguntas en base al tema y podríamos empezar. Nubia, ¿tú qué piensas sobre apoyar el consumo de sustancias en el hogar? Buenas noches, mi nombre es Nubia. Yo apoyo el consumo de sustancias en el hogar, Paula, porque si yo sé que mi hijo va a estar en la calle consumiendo con otras personas, va a estar expuesto a muchos peligros. Entonces, ¿qué tranquilidad voy a tener yo como madre en mi casa, sabiendo que de pronto me van a llegar con una noticia de que lo van a matar, que lo mataron, que se accidentó, que corre más peligro? Mientras que yo en la casa lo puedo controlar, puedo estar mucho más pendiente de él. O sea, no quiere decir que esté de acuerdo con eso, pero uno como
como madre tiene sentimientos de protección hacia su hijo. Entonces, eso es lo que yo pienso. Yo preferiría que consumiera en el hogar, no en la calle. Yo no apoyo el consumo de las sustancias psicoactivas en el hogar, ¿no? Porque hay niños menores de edad que pueden estar viendo el ejemplo de los más grandes y pueden tomar eso para ellos mismos, pues pueden empezar a consumir sustancias. Pero si no hay alguien en la casa como menores de edad, todos somos adultos, porque no apoyarlo. Pues, o sea, como dice mi compañera Nubia, si estamos sabiendo que en la calle corren tanto peligro y le podemos, pues, como conseguir la droga y llevársela y, pues, de esperar que les pase, pues, como el momento de la droga, pues creo que evitaríamos mucho, pues, los accidentes, problemas, porque ellos al estar en la calle, perdiendo el vicio, no saben lo que hacen, lo que dicen, pueden violar, matar, robar. Cambio en la casa, pues ya al momento que le pase la droga, pues ya sería para la calle. Pues ese es mi punto de vista, muchachos. Yo digo que no debe consumir en la casa porque las familias se convertirían también en cómplices de lo que hacen los jóvenes. Y las familias tienen ante todo el principio de proteger, porque no es solamente la integridad del hijo, sino la integridad de la familia, tanto del padre como de la madre. Y cuando ellos pasan a ser parte de a ser permisivos, están también ellos de alguna forma convirtiéndose también en cierta forma como adictos. Entonces yo digo que por eso no deben estar dentro de Yo pienso que no sería complicidad, sería más como apoyo, ya ver que el hijo de uno está consumiendo esas drogas y que uno ya lo corrigió, ya le dijo que no, y que él sigue ahí, es mejor apoyarlo en la casa, que él sí pase su trance en la casa, que por ahí afuera haciendo por ahí locuras. Yo no estoy de acuerdo, porque si tú lo quieres apoyar, ¿por qué no buscas ayuda psicológica o lo llevas a un centro de rehabilitación sabiendo que hay tantos, en vez de alcahuetearle y dejarle que haga lo que se le dé la gana? Y dando mal ejemplo a los chiquitos de la casa, no estoy de acuerdo. Pero es que uno como madre y como familia, ¿quién dice que no ha intentado buscar apoyo o que no ha buscado rehabilitación? Sino que el proceso con los hijos, con esas sustancias, es muy complicado. O sea, solo las personas que saben que han tenido un hijo con ese problema y que han buscado ayuda y él no se presta, se interna una vez, se sale, se vuela, o sea, es muy complicado. Pues yo digo que ahí, en cambio, yo pienso que a veces como padres tenemos no tanto pensar del corazón, sino que también a veces tenemos que pensar con la razón. Y es que el corazón nos permite actuar con razón y es que estamos cohibiendo a alguien, o sea, lo estamos protegiendo de un mal que sabemos que tiene. Y la idea es ayudarle a salir. Y cuando nosotros lo estamos protegiendo dentro del hogar, lo estamos ayudando a que se hunda más en el vicio. Pero de todas maneras, muchachos, porque espera, si nosotros estamos en la casa y sabemos que él tiene ese problema, él no quiere internarse, entonces, o sea, está bien, uno busca la ayuda psicológica, ¿cierto? Y el apoyo, pero si no da resultado, ¿cómo lo vamos a meter ahí a un centro de rehabilitación a la fuerza? O sea, habría que esperar que la persona madure un poco, hacerlo reconocer, pues digo yo, no sé, de tratar de hacer despacio, porque es que uno ya va a decir, es que usted es drogadito, venga para allí, no. O sea, eso va también con su proceso, entonces mientras que ese proceso, el muchacho tiene conciencia, pues, y ayuda pues, como a entrar a decir, sí, ma, yo sí quiero ir al centro, pero entonces, no es fácil, o sea, usted puede una persona y meterla allá, que comenzar a hacerle ver mamá lo que está haciendo, o sea, creo que eso tiene su proceso, espacio, para no tener, pues meterlo así de una, o sea, va despacio. Pero, Diana, yo digo lo siguiente, de alguna forma usted al proteger a su hijo también está actuando en contra de la ley, porque la ley nos habla de que la ley no es coherente o no es permisiva con las drogas, y cuando un padre permite el consumo dentro del hogar, también la ley inmediatamente lo podría sancionar, porque es que está permitiendo que un adicto potencial, que de pronto llegando a su fin y que sea progresivo y que se inmerse tanto en esas drogas, pueda convertirse en alguien dañino para la sociedad. Bueno, muchachos, ¿están ustedes entonces de acuerdo con el aislamiento obligatorio como tratamiento? Aislamiento total, no.
porque es que usted aísla a un pelado y es pues como decirle, siga ya porque como todo el mundo te está viendo mal, o sea, dejarlo como a la luz y no a la luz, o sea, que la gente sepa es muy lógico, porque es imposible que las personas no reconozcan a alguien que sea drogadicto, pero sí decirles mucho, mi amor, si quieres pues consumirlo, estar en un lugar que no sea tan público, para que la gente no esté pues como ahí queriéndolo echar la policía o algo así. Yo pienso que sí, depende lo que él haga cuando se droga, si se va a robar o se va por ahí a acosar a los niños, a las niñas, a las mujeres, sí sería que, pues, sí me parecería bien que lo internaran al ser no quisiera, porque le está causando un daño a la sociedad y a él mismo. Yo también estoy de acuerdo con el aislamiento, porque es un proceso de desintoxicación que él lleva. Al menos lo prepararían al salir otra vez de nuevo a la sociedad. Es como un proceso que él llevaría. Yo pienso que sí es recomendable de que esté aislado, de que esté en un centro de rehabilitación. El hecho de que yo diga que estoy de acuerdo con que consuma, o sea, no quiere decir que no estoy de acuerdo con que no esté en un centro de rehabilitación, claro que sí. Es un proceso. En ese proceso como familia, cuando ya el muchacho acepte que sí necesita tratamiento, que la familia lo apoyó, claro que estoy de acuerdo. Es la única forma de que él se va a regenerar, es la única forma de que va a iniciar el proceso de desintoxicación. Pero ya va a estar por las buenas, no va a ser metido allá a los empujones, ya ha tomado conciencia, ya sabe lo mal que está actuando, o sea, no sé. Sí, porque también es muy horrible que a ti te obliguen a meterte una parte que tú no quieres. O sea, no vas a tomar, no lo vas a hacer de corazón, no te van a hacer recapacitar el proceso porque no te están haciendo, pues no, te obligaron. Pero eso no sirve, porque cuando meten a alguien a la fuerza es como cuando vos te obligan a comer algo a la merienda. ¿Qué hace por? Lo vas a vomitar porque tu cuerpo lo está rechazando. Pero es como les digo, depende del caso, porque si una persona está haciendo daño a la sociedad, a la familia, no quiere internarse, no quiere recapacitar, no quiere seguir en la misma, yo creo que lo mejor sería obligado, porque entonces... Ya cuando sería demasiado extremo, pues es de la situación, ya es el extremo. Con respecto a ese tema, pienso que es obligatorio, o sea, es necesario cuando una persona está altamente intoxicada por la droga que se ingrese a un centro de estos, así sea contra su voluntad, porque hay que analizar, por ejemplo, si ya está en la calle, si ya está robando, si ya está asesinando, todo eso, y si se está convirtiendo en un problema social, es mejor tenerlo allá encerrado, como se decía, es mejor tenerlo vivo, protegerlo, que cualquier día le lleguen a uno a la casa a decirle que está su familia, lo asesinaron porque estaba robando. Entonces yo digo que el tiempo que sea, así llore, chille, patale, lo que sea, yo lo tendría ya guardado. Pero ¿cuántos no entran y vuelven y salen a hacer lo mismo? Cuando los meten allá a la guerrilla, ¿cuántos se quedan allá hace 3, 4, 5 años? Salen, quedan limpios muchos 6 meses, pero como a mí me metieron a las malas, yo no quería. Entonces vuelve y caigo en lo mismo, entonces vuelve y la familia otra vez con el proceso, o sea, por eso digo yo, es bueno comenzarlo despacio, o sea, comenzar de a poquitos, uno los va pues, o sea, a concepto mío, uno los va convenciendo de a poco, porque es que pues a las malas nada hace la familia, nada hace uno como padre de familia, entrarlos ahí a la fuerza para salir a hacer lo mismo. Es como lo mismo un violador, ¿qué hace en el momento que lo obligan y lo meten a una cárcel? ¿Qué hace después de salir de la cárcel? Lo mismo, que lo mismo haría un drogadicto. Eso para mí es un caso que sería fortuito, podría ocurrir, no podría ocurrir, pero hoy día, ¿qué es lo que se hace? Y experiencias de pronto le cuentan a uno. Personas que al inicio no y se opusieron totalmente a que fueran ingresados, después de pasar un tiempo reincidieron, pero después de haber vivido esa parte
ellos mismos toman la decisión, pero porque ya de pronto son un poco conscientes de lo que vivieron allá y de que esa es una forma que les puede ayudar. Entonces, vuelvo y me sostengo, para mí es necesario, así sea contra su voluntad, tenerlos en un centro de rehabilitación. Así sea que ellos se salgan o pues o se vuelen, ya sea con muchos casos, pero de pronto les puede servir un caso. Bueno muchachos, gracias por su participación. Luego de la realización de este video, nos damos cuenta que la drogadicción es un flagelo que alcanza con su manto oscuro no solamente al consumidor, alcanza todo su entorno, desde los padres, hermanos, hijos, amigos, vecinos. Por lo tanto, es la comunidad en general la encargada de aportar desde las posibilidades el granito de arena necesario para que el ser afectado pueda surgir y ser una nueva persona útil a la sociedad. Se pudo evidenciar que cada individuo reacciona de forma diferente según el trato que se le dé. No es suficiente el amor familiar, tampoco es suficiente el trato profesional. Es un proceso de persistir, de luchar, de acompañar y de estar ahí para cuando nuestro ser querido lo necesite. Ya que como personas somos diferentes y actuamos y reaccionamos diferentes. Entonces es un llamado para que nosotros como comunidad, como sociedad, la cual no estamos ajenos a este flagelo, diferente de nuestra condición social, diferente de nuestra religión, diferente de nuestras creencias. Todos estamos propensos a que nosotros o un familiar caiga en las drogas. Por lo tanto, como comunidad debemos hacer un acompañamiento. Este video que ustedes acaban de visualizar fue realizado por aprendices del SENA, de la tecnología en gestión administrativa, del complejo tecnológico agroempresarial, con sede principal en Puerto Berrío. Damos un especial agradecimiento a todas las personas que nos apoyaron con sus experiencias para que este video fuese posible.